Y por ejemplo, si nosotros vemos cuál es la situación de equidad de género, nosotros tenemos un índice del cual les hablaré un poco más en un momento, que es un índice de desigualdad de género, y en ese índice, algunos de estos países que han tenido grandes mejoras en el IDH, no les va bien. O sea, por ejemplo, el caso de Arabia Saudita, ocupa la posición 128 de 138 países para los cuales nosotros calculamos este índice. Y ahí el mensaje básico, más importante, es que las cosas buenas no siempre vienen juntas. O sea, uno puede tener un IDH alto y ser una economía inequitativa, y uno puede tener progreso en su IDH y todavía ser un país en el cual hay mucha desigualdad de condiciones para las mujeres que para los hombres, o ser un país no sostenible. El IDH alto se puede conseguir a expensas de generaciones futuras. Y eso es lo que nos refleja es que el IDH es un concepto limitado y que nosotros tenemos que tratar de ir más allá del índice de desarrollo humano para poder entender el verdadero desarrollo humano de las naciones. Lo que pasa es que ir más allá es difícil por muchísimas razones. Por un lado es difícil medir estas otras cosas. O sea, ni siquiera vamos a no llegar tan lejos como hablar de la felicidad, que es algo muy etéreo y que además no está claro que debería ser el objeto de las políticas, el hacer a la gente más feliz. Tal vez sí, tal vez no, es un tema interesante. Pero hablemos de cosas incluso más concretas, como las libertades políticas, por ejemplo, como los derechos humanos, o incluso como la sostenibilidad, o la desigualdad. Ha habido mucho progreso en la medición de estas dimensiones, pero todavía falta mucho por hacer. Y esa es la razón por la cual cuando nosotros decidimos reformular el IDH este año, lo que decimos es, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Podríamos tener discusiones incansables sobre cuántas dimensiones más le ponemos al IDH. No, vamos a mantener esta misma crudeza que también le da su poder de la que hablaban Sen y Hack. Pero vamos a hacer unas cosas más. Vamos a comenzar a explorar con la medición de otras dimensiones. Por ejemplo, desigualdad. Y nos concentramos este año en presentar una serie de nuevas medidas que miden la distribución del desarrollo humano y la pobreza en el desarrollo humano. Y vamos a ver qué nuevas medidas podemos presentar. Y estas medidas las vamos a publicar y las llamamos de una forma muy sincera medidas experimentales, porque creemos que debe haber un debate público, razonado, extenso, sobre cómo son estas medidas. Estamos midiendo el desarrollo humano cuando, por ejemplo, introducimos la desigualdad dentro del desarrollo humano, lo estamos midiendo de la mejor forma. Y para nosotros ese debate público es algo tan importante, es una parte tan central de lo que nosotros vemos como nuestra misión, que a nosotros sí nos parece que puede tener sentido dentro de unos años cambiar el índice de desarrollo humano e incluir la desigualdad, pero queremos que sea producto de esta discusión pública. Una de las cosas más emocionantes que estamos haciendo este año, los invito a que cuando tengan un rato se sienten en la computadora y se metan en nuestro sitio web, es algo que se llama IDH 2.0. El IDH 2.0, si ustedes, por ejemplo, piensan, oye, a mí no me gusta que el ingreso tenga un peso de 1/3, eso es muy alto, porque si yo no estoy vivo, ¿de qué me sirve todo el dinero del mundo? Entonces el ingreso debería tener un peso más bajo, o debería estar fuera del IDH, y deberían ser solo salud y educación. O no, pero ¿por qué no incluir libertades políticas? ¿Por qué no ponemos una variable de libertades políticas? ¿Por qué no hablamos de sostenibilidad? ¿Por qué no hablamos de empleo? Bueno, lo que van a poder hacer en nuestra página web es todo eso. Van a poder construir su propio IDH. Van a poder cambiar los pesos, van a poder poner las variables que a ustedes les gusten, van a poder, si ustedes tienen una base de datos que no está, una variable que no está en nuestra base de datos, ustedes lo pueden subir a nuestra página web y utilizarlo y comparar en nuestra página web cómo es que es el IDH tradicional con esta nueva versión que ustedes hicieron. Porque nosotros queremos estimular este debate público razonado sobre qué es lo que nosotros entendemos como desarrollo. Y para ese debate público nosotros estamos introduciendo estas nuevas medidas. Estas 3 medidas son 3 innovaciones muy emocionantes que nos permiten a nosotros medir la distribución en desarrollo humano. Y muchas de estas cosas es la primera vez que se hacen. Algunas de ellas estamos construyendo sobre trabajo anteriormente hecho, en particular en la desigualdad, un trabajo que ya había comenzado el PNUD en la región de América Latina. Ahora lo estamos haciendo, pero con mayor extensión para el resto del mundo.
Tres medidas. Un IDH ajustado por desigualdad, que descuenta a los países que tienen IDH alto pero desigualdad alta y les baja el IDH si tienen una desigualdad muy alta. Un índice de desigualdad de género que permite medir este aspecto específico de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y un índice de pobreza multidimensional, que extiende a la medición de la pobreza esta idea básica de que el ingreso no es lo único que importa. Les muestro, por ejemplo, las comparaciones del IDH ajustado por desigualdad. Aquí nosotros tenemos 139 países, por supuesto está en nuestro informe, pueden ver, pero la forma básica en la que está expresado es que tú tienes tu IDH normal. El IDH que está publicado en el informe es el IDH basado en promedio solamente, no tiene ningún ajuste por equidad. Y ese sigue siendo el IDH regular, el IDH básico que utilizamos para construir los rankings. El IDH que nosotros, el IDH ajustado por desigualdad, lo que hace es que descuenta una proporción, que es lo que ustedes ven en amarillo en esa gráfica, para los países que tienen desigualdad muy alta. Veamos una comparación interesante. Espero sé que las pantallas son pequeñas, así que tal vez no puedan ver, pero aquí hay una comparación en el centro. Ustedes pueden ver ahí el cuarto y el quinto país, leyendo de izquierda a derecha, el quinto y el sexto son Perú y Ucrania. Perú y Ucrania básicamente tienen el mismo IDH, alrededor de 0.72. Pero Ucrania pierde 8% por la desigualdad. Perú pierde 31% por la desigualdad. Por lo tanto, Perú, que es un país de IDH alto, termina teniendo un IDH ajustado por desigualdad menor que Moldova, que es un país de IDH medio. Fíjense qué impacto puede tener la desigualdad sobre el desarrollo humano. Bueno, esto es una serie que nosotros queremos seguir utilizando y que queremos que se utilice para la discusión pública. Otra medición, por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional. O sea, hace 20 años que estamos hablando de que el desarrollo no solo es el PIB per cápita, pero seguimos midiendo la pobreza por el número de gente que cae por debajo de una línea de pobreza en ingresos. Pero ¿acaso es que la educación no es importante para los pobres? ¿Acaso es que la salud no es importante para ellos? Si nos tomamos en serio la idea de que el bienestar es multidimensional, o sea, que no es solo ingreso, es salud y educación, por lo tanto, nuestro concepto de pobreza también tiene que serlo. Y por lo tanto, nosotros presentamos un índice de pobreza multidimensional que mide la pobreza en términos de las mismas tres dimensiones básicas del desarrollo humano: riqueza, salud y educación. Y uno puede ser pobre en una dimensión de esas o en más de una dimensión de esas. Si la persona es pobre en más de un cierto número de indicadores, entonces se considera que esa persona es pobre. Si es pobre solamente en uno de ellos, no necesariamente, porque, o sea, digamos, podría ser un millonario que tuvo problemas de salud. Pero si es en varios de los indicadores, entonces ya se considera que este es un caso de pobreza. ¿Y qué es lo que nosotros nos encontramos aquí? Bueno, interesante. El número de personas pobres está por encima en la mayoría de los países en el mundo en total, por lo menos en los países en los que nosotros hicimos nuestra investigación, de los números del Banco Mundial de las personas que viven con $1.25 o menos al día. Pero al mismo tiempo, nosotros nos encontramos con que hay diferencias muy significativas. O sea, hay algunos países en los cuales la incidencia de la pobreza multidimensional, que son las rayas rojas que ustedes ven ahí, son mayores que la pobreza monetaria. Y hay algunos, tales como el caso de Ecuador y Uruguay, en los cuales la pobreza monetaria es mayor que la pobreza multidimensional. Uruguay, de hecho, aquí tiene la pobreza multidimensional más baja del continente, que es 1,7%. Otra vez, instrumentos para el debate, para la discusión, para entender y comprender las políticas y para diseñar políticas que le sirvan a la gente. Nosotros planteamos en un capítulo final cuál es nuestra agenda de investigación futura. Planteamos los desarrollos que nosotros consideramos que se tienen que hacer en términos de estas tres áreas de sostenibilidad, de equidad y de empoderamiento. Al mismo tiempo, también hacemos una serie de observaciones más profundas sobre el estado del estudio de la economía y cómo la economía todavía le falta de verdad transformarse. Mucha de la economía moderna todavía está basada en la misma idea de que el desarrollo es unidimensional, la economía del desarrollo en particular, de que lo que importa es el ingreso. Y aquí hay mucha transformación que se debe dar
en este tipo de ejercicios. Pero la búsqueda del desarrollo humano es mucho más que un mero ejercicio intelectual, va mucho más allá. Y esa es la razón por la que nosotros enfatizamos la idea de que de este ejercicio intelectual que nosotros hacemos como investigadores, tiene que ir saliendo un ejercicio de formulación de políticas. Pero esto no se da a través de la promulgación de una lista de recomendaciones. Ustedes no se van a conseguir en nuestro capítulo final el nuevo consenso de Nueva York o consenso de Montevideo o como lo quieran llamar. No va a haber una lista de 5, 7, 10 cosas que todos los países tienen que hacer. Porque nosotros pensamos que esa idea de que hay una lista uniforme de lo que todos los países tienen que hacer es una idea que carece de sentido y que se ha comprobado ya ampliamente que no es la forma adecuada de pensar en el desarrollo de las naciones y no es la forma adecuada de conseguir el progreso de la gente. Porque las políticas que pueden servir son políticas que van a variar, que van a depender de las situaciones específicas de los países, de su situación estructural, de sus instituciones, de sus coyunturas, de su política, como dijo el presidente con P mayúscula. Y todas ellas van a tener una incidencia y son la razón por la cual a veces políticas muy similares funcionan de forma distinta en distintos lugares. Nosotros queremos hoy en día reafirmar otra vez y celebrar esta visión del desarrollo, una visión que tiene a la gente en su centro, y afirmar que esta visión requiere ir más allá y asegurar que el crecimiento que se alcance sea un crecimiento sostenible, sea un crecimiento equitativo y sea un crecimiento y un desarrollo en el cual la gente sea capaz de tomar sus propias dimensiones. Solo cuando nosotros hayamos logrado eso es que efectivamente podemos decir que habremos tomado en serio la idea de que la gente es la verdadera riqueza de las naciones. Muchas gracias. Comenzamos entonces la conferencia de prensa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Rosina Mallarini de TV Ciudad. Mi pregunta es para el señor Heraldo Muñoz. Quería simplemente ver cómo podemos sintetizar los principales aportes que deja como herramienta este informe sobre desarrollo humano. Gracias. Si bien es difícil de sintetizar un informe tan complejo como este, yo lo resumiría en lo siguiente. Primero, es un balance de lo que ha sucedido en 40 años de medición del desarrollo y particularmente desde el primer informe del año 90, en los últimos 20 años. Y hay un balance de los logros y los desafíos pendientes en América Latina y el Caribe, así como en otras regiones del mundo. Segundo, un hecho muy importante que ya ha sido resaltado, y es que no necesariamente el alto crecimiento conduce a un mayor desarrollo humano. Es posible que algunos países, focalizando el gasto social, haciendo las inversiones en salud, en educación, en definitiva en desarrollo humano, tengan resultados mucho más impresionantes en este sentido que los países de alto crecimiento económico. De modo que ese es un hallazgo significativo que debiera entonces orientar a los países a que, como a veces es difícil alcanzar altas tasas de crecimiento económico, que eso no debiera conducir a una actitud derrotista, porque pudiendo privilegiar las políticas sociales pueden alcanzar en definitiva un mayor desarrollo humano, que significa mayor educación, mayor esperanza de vida, etcétera. Y eso creo que es un elemento importantísimo del informe. Además de eso, es incluir el factor desigualdad para concentrarnos en esa prioridad, porque hasta ahora el índice de desarrollo humano, que ha sido muy aceptado por líderes políticos, por académicos, por el mundo de los medios de comunicación, necesitaba ser ajustado por desigualdad. Cuando incluimos el factor desigualdad, todos los países caen en este índice de desarrollo humano, algunos más, otros menos. Y eso significa que, más allá de los logros que se obtienen en términos, por ejemplo, de reducción de la pobreza, hay que atacar la desigualdad. Y ese creo que son los mensajes principales del informe, fuera de introducir dos otros índices
que son importantes desde el punto de vista metodológico, pero si yo estuviera hablando de los medios de comunicación,